Atención, futuras y futuros estudiantes. La Universidad de Santiago de Chile te invita a ser parte del proceso de admisión 2025. Con 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y servicios, esta es tu oportunidad para asegurar un futuro lleno de posibilidades. Explora las distintas vías de ingreso y postula a la USACH. Para más información, visita admisión.usach.cl. Tu futuro empieza aquí. En la USACH. Atrévete. ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo estreno del Chile que viene. Sin duda lo que nos convoca hoy son las repercusiones del caso que enfrenta hoy el presidente de la República, aún con la mochila de las esquirlas del caso Monsalve. Hoy tenemos una conversación donde abarcamos desde el análisis periodístico, político y hasta lo judicial, con dos capas, quiero decirlo. En primera instancia estamos con la directora y académica del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Alejandra Castillo, y con la periodista, magíster en Ciencia Política, académica UNAV e integrante de la red de politólogas, Daniela Campos. Un aplauso para nuestras invitadas. Muchas gracias por acompañarnos. Oye, bueno, vamos a revisar caso a caso, sobre todo desde la contingencia, lo que está enfrentando como denuncia el presidente de la República, y para eso hemos preparado una nota súper aclaratoria sobre todo el proceder de los hechos desde el primer momento. Pongan atención. ¿Qué sabemos de la denuncia realizada contra el presidente Gabriel Boric? En Subena News te lo contamos en menos de 2 minutos. Este lunes, el abogado del presidente Gabriel Boric informó sobre una denuncia realizada en Magallanes. Primero, se habló de acoso sexual, pero luego quedó claro que era sobre la presunta difusión de contenido íntimo de la denunciante. El abogado del presidente y la vocera de gobierno descartaron la denuncia, calificándola como falsa. Ambos afirmaron que el mandatario habría sido víctima de hostigamiento continuo por parte de la denunciante. ¿Quién es la denunciante y qué dice su denuncia? Se trata de una ex compañera de práctica de Gabriel Boric hace 10 años en la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas, quien asegura haber encontrado imágenes íntimas en internet que recuerda haber guardado en un pendrive en su escritorio. ¿Y quién, según ella, filtró las fotos? Gabriel Boric, ya que se sentaban uno al lado del otro. Entonces, él habría tomado las imágenes y luego compartido. ¿Es todo? No. La denunciante, con antecedentes de estafa y hurto, habría enviado 25 correos electrónicos con declaraciones de amor, solicitudes de trabajo e imágenes íntimas entre 2013 y 2014, cuando Boric era un conocido dirigente estudiantil que iniciaba su carrera para llegar al Congreso. ¿Qué pruebas tiene la denunciante que aseguren que el presidente de Chile compartió sus imágenes? Además, un video difundido en redes muestra a la que sería la denunciante en un robo a una estación de servicio. Allí se le ve insultando a los trabajadores y sale del local en un vehículo que pertenece a Jaime García Bozo, militante republicano señalado como asesor jurídico, algo que él luego desmintió. ¿Qué dice la oposición? Critican a La Moneda por acceder a la información de una denuncia reservada y el manejo de los tiempos en semanas electorales. Por su parte, los líderes del Partido Republicano han negado estar tras la denuncia. ¿Quién está detrás de la denuncia? ¿Cuáles son los verdaderos motivos? ¿Por qué se debate más sobre cómo se filtró que sobre el fondo del caso? Te leemos en los comentarios. Te leemos en los comentarios a través de las redes y plataformas de Subela News y también son las preguntas que dejamos sobre la mesa en este panel de discusión del Chile que viene. Difusión de imágenes privadas, acoso sexual. El presidente hoy está enfrentando un escenario difícil, sin lugar a dudas, considerando las esquirlas dejadas por el caso Monsalve. Quiero partir contigo, Daniela. ¿Cómo evalúas el manejo de La Moneda respecto de esta última denuncia que afecta directamente al primer mandatario? Mira, lo primero que me gustaría decir es que yo encuentro que no hay ningún parangón entre el caso Monsalve y el caso del presidente Boric. Ya no, son dimensiones absolutamente diferentes, no tienen nada que ver. Hoy día estamos hablando de alguien que está acusado de acoso y violación por Monsalve, ¿cierto? Que daña la fe pública, la política, los políticos. Y por otro lado, tenemos el caso del presidente Boric, ¿cierto? Que en el fondo ahora está acusado por una pérdida de un pendrive hace como 10 años atrás, que no le estoy quitando peso, pero no tiene nada que ver un delito con el otro. O sea, lo primero, por eso digo que no tiene nada que ver un parangón con el otro. Yo sí creo que lo han hecho mejor, evidentemente, ha sido más rápido, lo sacaron el lunes, salió el comunicado, han respondido las preguntas, los abogados han estado ahí para hacer las conferencias de prensa, porque igual hay un aprendizaje, a golpes, pero aprendizajes, digamos, hubo errores graves, comunicacionales y políticos en el caso Monsalve, que todos sabemos más o menos, o sea, se saben,
Pero este caso, que es infinitamente menor, sí, yo creo que lo ha manejado mucho mejor, ha sido más rápido la respuesta, insisto, están los abogados presentes, ha respondido a las preguntas y de hecho se han presentado las pruebas. Los correos están ahí, los hemos podido leer, lo hemos leído todos, están en la web, digamos. A mí me parece que es mucho, tiene mucho más de accountability, tiene mucho más de transparencia, así que creo que sí, la pregunta es si hay un aprendizaje y lo han hecho mejor que lo de Monsalve, sí, porque además creo que hacerlo peor que lo de Monsalve ya era difícil. Era muy difícil. ¿Concuerdas con el punto de Daniel Alejandro? O sea, sin duda, lo que pasa es que el baremo Monsalve estaba muy bajo, entonces bajar de eso ya habría sido más impresentable. Es decir, esto solo puede mejorar y hasta el minuto parece que ha mejorado. Yo coincido ahí de todas maneras con el análisis de Daniela. Oye, Ale, bueno, la oposición ha criticado duramente La Moneda por acceder a información de una denuncia reservada. La Fiscalía de Magallanes sabemos que inicia una investigación penal. ¿Hay razones hoy para asegurar que el acceso que tuvo el Ejecutivo fue ilegal? Yo no sé si hay razones, la verdad es que hay falta de claridad sin duda, es decir, nadie tiene claro cómo se ha accedido o hasta el minuto no hay absoluta certeza de cómo se accedió a este tipo de información. En principio sabemos, y eso está establecido en la ley, ¿no?, que las causas respecto de ciertos delitos sexuales, pero es que este caso, eso es lo relevante, este caso no es un delito sexual, ¿no?, porque la imputación que se hace de la difusión de imágenes, el acoso sexual, el hurto eventual del pendrive, ninguno de esos tiene connotación sexual y ninguno de estos, o sea, uno solo puede ser delictivo, pero el acoso sexual en ese contexto no lo es. La difusión de imágenes en ese contexto tampoco. Entonces tampoco se trata o estaría cubierto por las causas reservadas, ¿no?, de la víctima de delitos sexuales, que son violación, estupro, delito sexual, abuso sexual, etc. Entonces tampoco caería dentro de ese manto. Ahora, a mí en el caso Monsalve sí me preocupaba el cómo se accedió a la información, si es que efectivamente hubo un engaño a las policías bajo el manto de la ley de inteligencia, que fue lo que en principio se dijo. ¿Sabe qué? A mí me hicieron una encerrona y parece que me doparon y corre en riesgo, ¿no?, políticas públicas relevantes contra el crimen organizado, claro, versus, y esa es una mentira donde cayó PDI, cayó todo, cayeron asesores y todo el mundo, versus yo sé, ¿no?, y todos sabemos que efectivamente eso no es así y es una causa a título personal, donde no está involucrada la seguridad pública. Son dos escenarios distintos. Entonces, si el primero, bueno, pues ahí el problema es de responsabilidad de Monsalve. Si el segundo, la responsabilidad es colectiva. Oye, bueno, esto es muy interesante de cómo lo estás planteando porque se van aclarando ciertas figuras. Ahora, ¿qué dice la justicia chilena sobre la difusión de imágenes privadas, sobre el acoso sexual? ¿Qué penas considera y cómo actúa el Poder Judicial en estos casos? Pongamos las leyes sobre la mesa. Ya, vamos por partes. Primero, el acoso sexual, ¿ya? Y aquí hay que hacer una distinción importante entre acoso y abuso sexual, que son conductas distintas, ¿no? El abuso sexual, que puede ser simple o agravado, que puede ser directo o indirecto, es decir, abuso sexual que no es violación, donde no hay acceso carnal, no hay introducción de pene por vía bucal, vaginal o anal, sino que tocaciones o introducción de objetos, eso es abuso sexual, que es una conducta grave, ¿no? Dependiendo, es más grave o menos, dependiendo si es abuso agravado o no. Y el acoso, ¿no?, que solamente es una manifestación verbal, un requerimiento verbal, actos obscenos, ¿no?, de presencia, pero que no tienen necesariamente un contacto corporal o pueden tenerlo, pero es leve. No es la introducción de dedos en alguna cavidad, por ejemplo, no es abuso sexual. Y ese acoso en Chile tiene regulación penal solo en un artículo, que es el 494 ter del Código Penal, que tiene una pena relativamente baja, o sea, bastante baja. Tiene pena de prisión, es decir, esto puede ser 61 días de multa. No, pero efectivamente porque la gravedad del acto es menor. O sea, es decir, si eso, el límite por supuesto es bastante difuso entre un acoso y un abuso. El acoso se puede considerar muchas veces el acto preparatorio de un abuso. Claro. Pero además la ley chilena lo contempla en espacios públicos o de libre acceso al público, ¿no? De hecho, esta ley fue diseñada para evitar, por ejemplo, el piropo callejero indeseado. Y de hecho, yo diría que es la única ley de la agenda de género que ha provocado realmente un cambio conductual en la población. Es decir, uno lo percibe hoy día a nivel social. Ya no hay más piropos indeseados en la calle en general. Y junto con eso tenemos el acoso sexual regulado en instituciones de educación superior y el regulado a nivel laboral, que hoy día se ha intensificado con la entrada en vigencia de la ley Karen, ¿no?, que regula el acoso sexual, el acoso laboral, que no tiene connotación sexual, sino que es mobbing, ¿no? Maltrato, no sé, por la apariencia física, malos tratos verbales, etcétera, y la violencia en el trabajo, ¿no? Entonces, esas son las hipótesis, pero penal, eso, la única regulación es el 494 ter. Lo otro es abuso, que no es este supuesto.
Y este supuesto igual, como no es este contexto, no es que el presidente Boric haya acosado a esta persona en la calle, o viceversa, no es que esta persona en la calle lo haya perseguido, lo haya acosado, le haya dicho obscenidades, no cae dentro del supuesto del 494 ter del Código Penal. Es decir, no se trata de un hecho de connotación delictiva. A ver, vamos a... ¿Puedo decir algo? Por supuesto, Como para hacer Daniela. la pregunta al tiro. Esa cantidad de mails, ¿cierto? Los ¿Eso 25 tampoco correos. se considera acoso? Disculpa. O sea, en términos, yo diría, del uso del lenguaje cotidiano, puede constituir acoso, así como a mí, empresas de telefonía me llaman todos los días acosándome, o de, qué sé yo, de retail, y me dicen, tiene un crédito, pero igualmente molesto e indeseado. Pero ¿es eso delictivo? No. Hoy no, y yo creo que debe permanecer en el no. Ya puede tener otro tipo de regulación, pero penal no. Ya, pero era bueno cómo hacer el punto. Sí, y la regulación de la difusión de imágenes también tiene una regulación bien especial, que eso no te contesté, que es el 161C, y ahí es respecto de imágenes obtenidas sin el consentimiento de la persona. Si yo autoproduzco imágenes propias, OnlyFans, por ejemplo, y subo una imagen mía y alguien le da retweet o la sigue difundiendo, eso es impune, ¿no? Para personas mayores de edad. Porque se entiende que una persona mayor de edad tiene algún tipo de control y de noción de qué ocurre con las imágenes en el mundo digital si es que yo me olvido un pendrive, la subo a una plataforma, etcétera. Ahora, interesante lo que nos plantea la Alejandra respecto de esos correos electrónicos, porque la defensa del presidente lo primero que plantea al difundir estos emails es que el acosado en realidad es el presidente y no la denunciante. Ese es parte de la defensa del mandatario. Pero como sea, esos correos no son constitutivos de ningún delito. En principio no. Recuerdo no. que hasta el diputado Salvo que haya una Winter, amenaza. cuando el diputado Winter habló Exacto. del caso en una entrevista radial, planteó que él también había sido en algún minuto objeto de la misma práctica. Sí. Correos que podían ser violentos o que podían constituir algún tipo de acoso, pero eso queda en la jerga. En lo legal no procede. Nada, salvo, de nuevo, que pueda cruzar una línea divisoria que es muy delgada en que constituye una amenaza. Si yo te digo, te voy a matar, te estoy amenazando, Y si digo, ya me estamos voy a en el matar. supuesto de amenaza y ya no estamos en el de acoso. Si yo simplemente te digo, me encantas, dame trabajo, siempre te veo, te voy a ver, he gastado tanta plata en ti, bueno, problema de esa persona, pero no es delictivo. No tiene Tomo lo que dice la Daniela, y si el correo dice me voy a matar, me voy a matar, también es problema tuyo. ¿Eso por qué? Porque la regulación que tiene Chile respecto de la afectación propia de la vida es auxilio al suicidio, inducción al suicidio, suicidio femicida. Toda esa hipótesis, yo debo decirte a ti, mátate, inducción al suicidio, yo debo ayudarte a ti, auxilio al suicidio, o yo debo crear un contexto de violencia de género y que está destinado a la mujer para que tú te quites la vida, ¿no? Pero eso debe ser tan grave, ¿no? Que sea susceptible de reconducirlo a tu acto de violencia de género. O sea, no le sirven como prueba. Es decir, que yo no te haya tomado en consideración o, no sé, responsabilidad afectiva porque resulta que terminamos, porque yo no quería seguir contigo, no es suficiente para afirmar suicidio femicida. es importante estas aclaraciones porque sirven para muchos escenarios más allá del caso que estamos discutiendo y que golpea hoy al segundo piso de la moneda. Ahora, ¿es insuficiente penalmente la prueba de la denuncia? Vamos al ítem del pendrive. Lo que plantea la denuncia es que el presidente presuntamente difundió imágenes a partir de un pendrive que cuando ellos hacían la práctica, entiendo en Magallanes, deja este pendrive ahí en un cajón, en un espacio donde ellos compartían, y al parecer la única persona que podría haber accedido a ese pendrive, dice la denuncia, sería el actual presidente de la República. ¿Esto sirve como prueba? Eso ¿Un pendrive en un cajón de hace 10 años? Evidentemente puede servir como prueba. La pregunta es cuál es el valor probatorio que le puede asignar un tribunal a ese tipo de medios, ¿no? Porque se trata de primero el testimonio de la víctima respecto de un pendrive hace 10 años, en un contexto donde además, o sea, todos los que somos abogados hemos hecho la práctica para el Estado y sabemos que transita mucha gente y que claramente, salvo que lo haya reservado con una llave a la que tenía acceso ella y él, no hay ni una posibilidad de que solo pueda ser imputable a esa persona. Luego, si son 10 años, aun cuando sea el hurto del pendrive, está prescrito. Y después, si es un delito informático, el 2022 entró a regir la ley de delito informático, todo lo que ocurra antes no se le aplica. Entonces, igual no hay un hecho delictivo. El valor probatorio ahí, claro, hay que considerarlo y ponderarlo de acuerdo al transcurso de los años, pero en cuanto a dónde lo situamos eso legalmente, hoy día no tiene ningún tipo de relevancia. Ya, súper claro. Daniela, vamos al filo político de este caso. El senador No tengo socialista... pendrive. No tengo pendrive. El senador José Miguel Insulza declaró: el tema del acoso está de moda. Esa fue su declaración en una entrevista que dio en televisión.
o no recuerdo si fue en radio, pero bueno, Lo dijo. generó bastante revuelo. ¿Cómo afectan este tipo de declaraciones la apreciación que tiene la gente, la ciudadanía, sobre las denuncias en cuanto a acoso sexual? ¿Qué tanto daño hace que un político y un parlamentario de dilatada trayectoria diga que el acoso está de moda? Mira, esto es algo que hemos reflexionado y hemos debatido profundamente. Yo entiendo que José Miguel Insulza, el Panzer, es hijo de otra época, y desde ese punto de vista lo puedo contextualizar, pero no lo voy a justificar, porque uno va evolucionando. Ya me parece una súper falta de respeto decir que es una moda, que a nosotras las mujeres nos acosen, nos abusen o nos violen. Eso quiere decir que él no ha entendido nada y que sigue siendo hijo de su historia, por lo tanto, de un patriarcado y de un machismo absolutamente marcado. El feminismo no nació ayer, ¿ya? Y tampoco nació con el gobierno del presidente Boric y no va a terminar con el gobierno del presidente Boric. Se agradece que sea el primer gobierno que haya tomado el tema y lo haya incorporado y haya tenido un ministerio paritario y haya metido leyes con perspectiva de género. Digo esto porque se ven las nuevas generaciones, puede que también las nuevas generaciones cometan error y digan cosas, pero yo creo que lo que dice Insulza, en el contexto que estamos, que él es como paralelo a Monsalve, no sé cuánta diferencia de edad tienen, pero están como ahí, digamos, son imperdonables en este contexto. No es moda decir que a mí me acosaron, no es moda decir que a mí me violaron. Insisto, no es entender nada, es hijo de su historia y desde ahí lo comprendo, pero yo prefiero que guarde silencio, porque por lo demás es un tema del que yo creo que deberíamos hablar nosotras las mujeres, porque nosotras somos las afectadas, no son los hombres. Pero perdona, porque de hecho el 95% de los acosos los sufrimos nosotros, no ustedes. No diciéndome ustedes. El 95% de los acosos los sufren las mujeres. Sí. Eso dicen los números. Sí, yo ahí sí tengo una prevención y yo creo que ese es un problema precisamente del sesgo de género, de que si bien es verdad, la cifra es cierta, 95% lo sufren las mujeres, pero hay un 5% que son hombres. Y precisamente sí, claro, este es el caso, que sería Boric y Winter, por ejemplo. Es que minimizar esa cifra los invisibiliza y en definitiva yo creo que eso también es un sesgo de género. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con las deudas de pensión alimenticia. 90% son hombres, sin duda, pero hay 10% mujeres también. Entonces tenemos que reconocer eso, porque si no reconocemos a esos, por ejemplo, 10% padres cuidadores, no vamos a avanzar nunca en equidad. Y a esos 5% de hombres que están siendo acosados. Entonces yo creo que ahí yo siempre doy una vuelta para entender en el fondo la perspectiva de género transversal. Porque es verdad, somos mayoría mujeres, sí, pero está este 5% está. Entonces, ya, está bueno. Yo reconozco el 5%, no tengo ningún problema con decirlo, amo profundamente a los hombres, siempre lo dejo claro, no soy feminazi, no los odio para nada. El punto es que hay un desequilibrio fatal. Ahora, te quiero llevar, Dani, a otro punto, y tiene que ver con la declaración, por un lado, del senador socialista José Miguel Insulza, y que además se suma a las declaraciones de la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries. El yo te creo no significa rajatabla que todas las mujeres somos buenas. ¿Qué tanto ha golpeado al discurso feminista de un gobierno que se declara como tal cuñas de esta naturaleza? Cuñas que vienen desde el oficialismo. Feo amigo. A mí me sorprendieron. Yo creo que también en este contexto no son tan bienvenidas. Yo creo que uno tiene que cuidar la esfera pública y la esfera privada, saber cuándo decir y cuándo no. Y creo que quizá en otro momento no lo hubiese dicho, pero a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo fue la frase? Disculpa. La de Lorena Fries, comillas, el yo te creo no significa rajatabla que todas las mujeres somos buenas. Bueno, eso efectivamente era un poco lo que decía Alejandro. O sea, hay un 5% de hombres que también se han acosado. Yo también lo creo, es así, es la evidencia. Pero el yo te creo tampoco es una frase baladí. O sea, y no es una frase política. Y no es solo una frase, es como un mantra para nosotros las feministas decir yo te creo. Cuando pasa lo de Monsalve, que es los ejemplos que tenemos sobre la mesa, yo le creo a la víctima. Eso no quiere decir que Monsalve no va a tener el debido proceso, que no tenga, ¿cierto?, la presunción de inocencia. Yo políticamente elijo creerle a la víctima.
no le quita sus derechos a Monsalve, pero yo primero le voy a creer a ella. Si después la investigación dice que él es culpable, bueno, yo me equivoqué, pero eso no significa que él no va a ir a la cárcel. Pero esta es una convicción política de creer primero en la víctima. ¿Cómo convive el yo te creo con la presunción de inocencia, que entiendo figura en el marco legal, digamos? Sí, lo que pasa es que, bueno, efectivamente yo siempre tengo el problema entre... Te cambio la pregunta. ¿La presunción de inocencia hoy en Chile es letra muerta? No, por favor, o sea, estamos en un Estado de Derecho, si no, colguémoslo directamente en la plaza pública y olvidémonos del proceso. Es que yo espero que eso no sea así. Desde esa perspectiva polémica, porque justamente aquí como que chocan dos visiones, o quizás yo estoy, digamos, sin entender el yo te creo versus con lo jurídico, la presunción de inocencia. Efectivamente, es como yo siempre les aclaro a mis estudiantes, por ejemplo, el uso de la palabra violencia a nivel político y el uso de la palabra violencia a nivel jurídico. A nivel jurídico no hay un tipo, pues la violencia de género, por ejemplo, no hay un tipo penal en el código que diga la violencia de género está sancionada con presidio, menos grado mínimo. Eso no existe. Existe un concepto de violencia a nivel político, pero que no es el mismo que está a nivel jurídico, ¿no? La violencia sexual no es violencia sexual, es violación, es estupro, es abuso sexual. Pero a tu pregunta sobre la presunción de inocencia, yo la verdad es que espero que no. Y ese es uno de los miedos que tengo con este tipo de casos. Y yo te creo, a mí me parece que como discurso político funciona muy bien y está perfecto. Y yo creo que a nivel jurídico tiene un paralelo, que es la revictimización, evitar la revictimización, sin duda. Pero eso no puede ser en merma del debido proceso. Y de hecho, a nivel normativo, han habido leyes que a mi juicio están al límite de dañar el debido proceso. Por ejemplo, algunas reglas son interrogatorios que impiden interrogar a víctimas de ciertos delitos, especialmente delitos sexuales, es que eso les provoca sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso es un proceso de sufrimiento inherente. Es obvio, si uno es víctima, no es un proceso fácil. Pero yo también tengo que recabar la verdad de los hechos para poder sancionar a alguien que se vaya a la cárcel. Claro. Entonces, el límite entre las dos cosas es difícil de compaginar. Obviamente han habido abusos. El caso de Nabila Rifo es manifestación de interrogatorios abusivos, de revictimización, de malas decisiones a nivel administrativo. Pero eso no debe mermar por ningún motivo, partir de la base que la persona es culpable y tratar de derrotar esa presunción de culpabilidad. Te complemento, hay otro tema que es difuso y tiene que ver con la información que accedemos día a día a través de las redes, de los medios. Por un lado, el derecho a mantenernos informados frente a un caso que es de altísima relevancia pública, de connotación, digamos, de connotación pública. Pero por otro lado, el derecho que tiene, sobre todo la víctima, ¿no?, de que esto se mantenga en reserva y en resguardo de su denuncia. Pero no solo la víctima, Ignacio, y ahí también soy enfática y sé que a la gente no le gusta escuchar eso, porque hoy día estamos en la era de la protección de las víctimas, que está perfecto y así tiene que ser, pero también el imputado, la persona que está frente al Estado, ¿no?, ante un Estado leviatán que lo persigue, siempre es una persona que tiene menos derechos también. Es decir, ¿y por qué? Porque además nosotros vivimos en una sociedad donde existe la presunción de inocencia. Si esa persona el día de mañana es declarada inocente, de hecho la Defensoría Penal Pública tiene un proyecto que se llama Proyecto Inocentes para condenas erróneas, que no son pocas, no tengo la cifra de estos minutos, pero es alta, la reputación de esa persona y el daño, la afectación de la libertad personal, la privación de libertad en prisión preventiva o en condenas que fueron erradas, es terrible. Entonces, revertir esa reputación es imposible el día de mañana. Claro. Entonces, tenemos las dos cosas, sin duda, pero yo creo que aquí hay dos personas a las cuales hay que resguardar. Y eso es algo muy delicado a nivel de derecho ciudadano a estar informado, pero otra cosa es el derecho ciudadano al entretenimiento a costa de este tipo de casos. Y eso a mí me parece un incentivo perverso en la comunicación. Es decir, yo creo que hay que ser muy cautos y tener muchos resguardos éticos y también a nivel político, por ejemplo. El uso de este caso para tratar de dañar al gobierno de turno, a mí me parece de verdad que afecta a las instituciones, afecta a la estabilidad democrática. Es decir, es mucho más que ahora gano yo, ahora ganas tú. De verdad que como país nos hace muy mal, la verdad. En ese sentido estoy dando una opinión más bien de valorativa política que jurídica, pero yo creo que merma de todas maneras las bases democráticas y también el pensamiento crítico de la ciudadanía. Es decir, si este sensacionalismo y con la música atrás y las imágenes, a mí me parece, yo de verdad le bajaría 3 cambios y lo haría una cosa más neutra de otorgar información y no utilizar información. Bueno, un poco lo que yo te decía al principio, ¿no? El caso no solo daña al gobierno, sino que daña a la fe pública, a lo político y la política, que son cosas diferentes.
Él es el acusado, no es el gobierno. ¿El gobierno se equivocó? Sí. ¿El gobierno debió llamar de inmediato a la ministra Orellana? Sí. ¿Está dentro del comité político? Sí. ¿Funcionaron los protocolos? Todavía no sabemos. Todo indica que no. Pero es Monsalve, y yo sé, evidentemente, que las personas que están, personas presas también tienen derechos. O sea, si alguien está dentro de una cárcel y muere, el Estado tiene que hacerse cargo de aquello. De hecho, cuando quieren sacar a Monsalve de ahí porque tiene amenazas, sé que mucha gente ha reclamado y dice, no, pero eso tiene asidero porque él veía el crimen organizado. Entonces, por eso también mucha gente le creyó, que era lo que hablábamos delante, que él sí puede tener amenaza, que sí quizás le metieron algo en el vaso, porque eso fue lo que él dijo y se lo creyeron a rajatabla al principio. O miente muy bien, pero también tenía como una base que uno podía decir, es que esto puede ser, porque él está metido, esa es su pega, ¿ya? Pero a mí me parece que primero siempre son las víctimas y es una decisión política. Y por último, si yo me equivoco, está el debido proceso y él tiene la presunción de inocencia. Y va a salir, si eso va a ser así, y si no, va a ser culpable. Quiero cerrar este versus que estábamos planteando respecto del yo te creo versus la presunción de inocencia. Aquí, sobre todo los hombres, somos los que intentamos más aprender, ¿no? Por lo que uno indaga, revisa, lee y entiende, ese yo te creo tiene que ver con un yo no te prejuzgo. Es decir, no enfrento el caso desde cómo andabas vestida, tomaste más o menos pisco sour, fuiste a un horario inadecuado, te juntaste con el tipo en un lugar que no correspondía. Es decir, ese yo te creo, entiendo yo hoy, tiene que ver con ese giro, ese cambio cultural donde la mujer que ha sido abusada, acosada. Abusada también. Claro, o sea, a eso voy yo. Que ese factor de prejuzgarla quede fuera de la ecuación. Eso entiendo yo es el yo te creo. Por eso quizás uno trata de leer las palabras de la diputada Fries, que, como sea, y en el contexto de lo que estamos hablando, ha sido considerada por muchos desafortunada, pero estoy tratando de leer más allá del caso, ¿no? No sé qué opinan de aquello. Sin duda, yo creo que sí va por eso. O sea, eso tiene que ver con la perspectiva de género aplicada al proceso, tiene que ver con evitar juzgar con sesgos, ¿no? Y esto es entender, por ejemplo, que si una persona andaba con poca ropa, necesariamente se prestó para una violación. Eso es lo que no se debe hacer, ¿no? A eso se refiere el yo te creo. El no tener que entender que si una persona, por ejemplo, es prostituta, no la pueden violar, ¿no? O que dentro del matrimonio no existe la violación. Todo ese tipo de figuras, ¿no? Que antes estaban establecidas. Antes a las prostitutas no les creían que las habían violado. Antes a las mujeres casadas no les creían que el marido la podía violar, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones ya no van más, ¿no? Ese es el yo te creo. Pero efectivamente, a nivel jurídico, a nivel procesal, eso no significa que si yo denuncio a alguien, esa persona sea necesariamente culpable. Es decir, porque de nuevo, una cosa es indicar a alguien como culpable y otra cosa es que en los hechos se pueda probar más allá de todo razonable que la persona es culpable. Claro. Por ejemplo, porque además en materia de consentimiento en violación, por ejemplo, ¿no? Nadie tiene muy claro qué es el consentimiento. No tenemos educación sexual razonable y hay como en mucha política de género que tengamos, todavía no hay una educación real fácticamente constatable, ¿no? Desprovista de sesgo a nivel nacional, etcétera. Entonces la gente todavía tampoco tiene claro, bueno, ¿cuándo hay una violación? Y por eso el juzgamiento, por ejemplo, también se demoró mucho en denunciar. O sea, perdón, pero ¿usted sabe lo que le pasa a una persona cuando es violada? Hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta, por lo que estoy diciendo, que fue víctima de una violación porque normaliza ciertas conductas que no deben normalizarse. Pero es un problema de vocación largoplacista, no un problema punitivo. Da lo mismo cuántas normas tengamos en el Código Penal. Hay que educar a la ciudadanía respecto de cuáles son sus derechos en términos de salud sexual, libertad sexual, etcétera, etcétera. Daniela, ¿puedo decir algo? Sí. Una cosita. Lo que me pasa por las declaraciones de Frías, que estoy de acuerdo con el 5%, ¿cierto? Tiene razón, hay hombres que han sido acosados, que deben recibir mucho. Hasta me imagino quizás tú, actores famosos, una vez Gonzalo Valenzuela también dijo que había recibido propuestas, incluso que mujeres le querían pagar por estar con él. ¿Por qué no creerle? Creo que sí, me imagino los de Hollywood, no sé. A mí nunca me han llegado, pero llegan, digamos. La cosa es que siento que esa declaración hoy día, en ese contexto, le presta un poco el piso a sectores conservadores que jamás han defendido a las mujeres, nos han puesto como personas de segunda clase, que no tenemos ningún derecho, que nosotros tenemos que estar en la casa para vilipendiar este discurso y para cuestionarlo. Y justamente decir todo lo que tú estabas diciendo en un principio, ¿cierto? Pero cómo andaba vestida,
pero tenía una relación con él, pero le gustó salir con él, entraron al hotel, iba caminando, parece que no estaba rechazándolo. Eso creo que es grave, ¿te das cuenta? Porque ahí tú abres un espacio, insisto, a sectores de derecha y de ultraderecha que jamás les ha importado los derechos de las mujeres, nunca, o muy poco si tú quieres, los más liberales o quizás que son mucho más nuevos, para levantar este discurso y sostener algo que ni siquiera ellos se lo creen, solo para perjudicar al gobierno y además para mermar un movimiento que viene de siglos atrás y que es una lucha constante, que incluso se tuvo que crear una ley para que no nos mataran. Daniela, les quiero hacer una pregunta a ambas, ¿no? ¿Cuáles creen son las deudas y promesas cumplidas del gobierno feminista en materia de género? Tantas. Yo creo que son muchas. De hecho, yo soy muy crítica de este gobierno. Yo coincido plenamente con Daniela. O sea, yo no creo que la derecha lo haya hecho mejor, lo vaya a hacer mejor por ningún motivo, ¿no? Pero yo ya estoy en un punto entre qué es lo muy malo y qué es lo malo. ¿Me entiendes? Estoy un poco desesperanzada, debo decirlo. Pero precisamente porque uno dice, bueno, pero se han creado muchas leyes feministas. Y dice, bueno, ¿cuáles son las leyes feministas? Y porque en materia de femicidio tenemos muchos femicidios, pero ¿han bajado las cifras? Parece que no. Entonces, tiene un correlato material, eso efectivamente, ¿qué es lo que queremos? ¿Que no maten más mujeres o que se lleve más gente a la cárcel? Queremos que no maten más mujeres. ¿Se han reducido las brechas salariales? No, por ningún motivo. Es decir, yo soy académica, por ejemplo, brecha salarial se mantiene en términos reproductivos, nosotros hemos avanzado en términos reproductivos sin duda, es decir, la posibilidad del aborto a mí me parece estupendo. Pero, por ejemplo, el ejercicio de la maternidad está regulado. ¿Tenemos más libertad? ¿No? ¿Tenemos a la cuna acorde? Parece que no. Entonces tenemos un problema grave, yo diría que en términos del libre derecho a la personalidad de las mujeres en políticas más concretas, ¿no? A mí me parece que hay mucha foto y mucha política punitivista, muchos tipos de femicidio, cumpliendo con tratados internacionales, pero la verdad es que fácticamente en los hechos yo no siento que las mujeres realmente estemos en una mejor posición de paridad. Si yo quiero, por ejemplo, postular un fondo de investigación, en términos, si yo tengo 3 niños, mi productividad académica es muy inferior a la de colegas que no tienen niños. ¿Se considera eso? Poquísimo, ¿no? Entonces, políticas reales, yo creo que realmente faltan políticas para mujeres presas en la ley, la 21.675, respecto de para prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de violencia contra la mujer. Una población olvidada es la población penitenciaria femenina. Entonces yo creo que hay grandes deudas y yo creo que en ese sentido a mí me gustaría tener menos punitivismo y más políticas de largo plazo, aunque las fotos se las saquen 3 gobiernos después, pero que realmente permeen en la población. Daniela, ¿fracasó el gobierno feminista a tu juicio? No, pero tampoco ha tenido el éxito que ellos pensaban que podían tener. O te cambio la pregunta, ¿han estado a la altura de la promesa? No, tampoco, pero creo que por todo lo que dijo Alejandra es muy complejo. Yo también soy académica, también me pagan menos que mis colegas, también puedo producir menos, no tengo hijos, soy constantemente cuestionada porque no tengo hijos y no puedo hablar de la maternidad, por ejemplo, que también es un súper tema, ¿no? Incluso cuestionada por propias colegas, digamos, por mujeres, también pasa, ¿cierto? También hay machismo desde ahí. Pero me parece injusto por un caso terrible que ocurrió hoy y que lo quiero sacar de la moneda, ¿cierto? De la institución pública y de la fe pública, que eso fue lo que manchó, porque no es todo el aparato del Estado que está acusado de violación, ¿cierto? Pero tuvo el primer gabinete paritario. Por primera vez se incluyó a la ministra del CERNAMEC en el comité político. Pueden ser simbólicos, pueden ser pocos, estoy súper de acuerdo con Lale, pero no dejan de ser, ¿ya? Tengo aquí unos datos que los tengo que leer porque no me los puedo aprender de memoria, ¿cierto? Pero, por ejemplo, muchos administradores públicos, ¿cierto? Hoy día tienen capacitaciones en temas de género, de 4.500 funcionarios, ¿cierto? Pasaron a 33.000 en un año en el aumento de regularizaciones de bienes raíces, justamente con estos temas. Consiguieron paridad en los fondos de riego, que es una cifra récord, de las transportistas mujeres también, y se considera que el 30% de las mujeres ahora tiene que estar en Codelco. Puede sonar poco, por supuesto que sí, pero es difícil avanzar tanto. Mira, el feminismo viene hace muchos años, nos siguen matando. Yo llegué aquí y avisé, llegué, y cuando llegue a mi casa voy a volver a avisar, llegué, y son las
es temprano todavía, ¿viste? O cuando llego de noche pasa igual. Entonces, ¿fracasó? No. ¿Tuvo el éxito que quería? Tampoco. Pero ha hecho cosas. No todas las que quería, por supuesto que no. Pero ningún gobierno lo logra. Siempre un gobierno pone una agenda muy ostentosa y nunca cumple todo lo que quiere. Y además ha tenido una oposición obstruccionista absoluta. Absoluta y de derecha, y no tiene la mayoría, entonces también le ha costado por ahí. Quiero preguntarle a Alejandra sobre las filtraciones, volver al tema de las filtraciones que han marcado en específico el caso Monsalve. Hablemos del llamado punitivismo digital. ¿Cómo impacta a las mujeres la exposición de datos personales? Ya, pero es que son dos cosas distintas. Una cosa es la exposición de datos personales. Separemos. Y lo otro, el punitivismo digital se le denomina a este linchamiento público que se hace precisamente en Monsalve, por ejemplo. Claro. O al juez de Monsalve si no le da la prisión preventiva, a las instituciones. Ese es el punitivismo digital, ¿no? El tomar las riendas de juez, ¿no? Desde el sillón de mi casa y decir, esta persona es culpable, este juez es un desgraciado, aquí vive, vayan a por él, que es el doxing, así se denomina. Bueno, eso me parece realmente terrible, es una de las consecuencias negativas de la digitalización, el tema, porque además, ¿de qué se nutre la gente para llegar a esas conclusiones, por ejemplo? O cuánta información tiene. Por ejemplo, cuando una persona, Valdivia, ¿salió libre? No, salió libre porque no está en prisión preventiva, pero ¿significa que salió libre del juicio? No tiene la cautelar. Entonces ahí uno tiene que empezar a educar y decir, esto no es la puerta giratoria, simplemente que está sin la cautelar, ¿no? Y eso a mí me parece terrible, el punitivismo digital, yo soy contraria a eso, que es la exposición de datos personales, yo soy una fiel defensora de la protección de datos personales, la ley todavía no sale, y yo creo que esa afectación de datos personales, que la regulación que tendría Chile y que tiene la mayoría del mundo, que tiene Europa, es a nivel de afectación por parte de entidades. El gobierno, las empresas, por ejemplo, no te pueden llamar a las 10 de la mañana para ofrecerte ofertas que tú no pediste, pero no por parte de particulares, de personas naturales. Por ejemplo, si yo te expongo tus datos personales, eso no está cubierto por la ley. ¿Me entiendes? Y ahí yo creo que sí hay un tema, hay un vacío que debiera regularse. Pues yo puedo exponer los datos personales de una persona poniendo en riesgo su integridad física eventualmente, y eso no es punible, ni regulado. Y lo otro, la exposición de datos personales y el punitivismo, que es lo que te decía respecto al linchamiento público, a mí me parece terrible, y encuentro que es algo que hay que evitar porque no se tienen todos los antecedentes, y por eso la información sensacionalista, ¿no? Alarmista, a mí me parece que hace daño a la institucionalidad, a las bases democráticas, a la educación cívica también. ¿Qué es lo más peligroso que has visto, leído en específico del caso Monsalve en torno a este tema? En específico del caso Monsalve, bueno, a mí lo que me angustia mucho, por ejemplo, es la politización del culpable o inocente. Es decir, para un cierto sector político, al principio ahora ya no, pero parecía que, bueno, hay que ver, en realidad esto puede ser una emboscada o esto no es tan grave, ¿no? Y para otro sector político, de la derecha, era directamente un violador. Lo vimos, el paralelo hecho con el mago Valdivia, por ejemplo. Yo creo, las dos personas se presumen inocentes, que se puede leer lo contrario, pero en ese caso parecía haber una cierta transversalidad del otro sector que consideramos Monsalve culpable. Valdivia, no, se la hicieron, no, esto no pasó. Y dice, pero señor, pero si hace 3 Doritos está diciendo lo contrario. Entonces, eso me parece peligroso, me parece dramático también que todo tenga que ser tan político y que no hay ni un ápice de objetividad, incluso por parte, por ejemplo, del gobierno, de la oposición, de que todo sea política. Está bien, todo es política, pero hay un grado de objetividad que hay que mantener. Es decir, ¿esto es delito o no es delito? ¿No? Pero viste que ahí está la utilización del yo te creo, que era lo que decía, que le dejó su espacio fría justamente a la derecha y... Exactamente. Hay algo interesante en la declaración ante la Fiscalía por parte del taxista que traslada al ex subsecretario Monsalve y la denunciante, ¿no? Él comenta que pensó que se trataba de una discusión de pareja y que ambos estaban bebidos o en franco estado de ebriedad. En algún momento dice, me hubiese gustado poder hacer algo, hace como una reflexión tardía de no haber podido intervenir, no haber podido hacer algo más, ¿no? Al parecer, con esa declaración uno puede ver que los chilenos aún creen que las violaciones dentro de una relación, por ejemplo, no ocurren, que era justamente lo que comentábamos hace algún rato. ¿Cómo se puede quitar esos velos de prejuicios, de malos entendimientos sobre los casos, sobre la ley misma en algún minuto? Es interesante hablar de esto porque es muy ejemplificador la declaración del taxista que efectivamente... Nadie lo quiere culpar a él, ¿no? Él no es responsable de lo que hizo Monsalve.
pero él estuvo en un punto, digamos, bisagra del caso. Bueno, a mí me pareció aterradora la declaración del taxista, porque en un principio sí, lo que salió en la prensa, de nuevo, yo no estuve de primera mano en la declaración, pero ella pidió ayuda y yo la vi que venía muy mal. Y yo pensé, claro, a ver, una persona que le están pidiendo ayuda, ¿en qué minuto sigue su camino y se va a dormir perfectamente, tranquilo? Y no entiende que hay una persona que necesita auxilio, que la están violando o que la pueden estar violando. Y resulta que el taxista se fue muy campante para su casa. De hecho, yo alguna vez hice un experimento con mis estudiantes y le dije, a raíz de los deberes de garante, el deber de socorro, ¿no?, que existe para ciertas situaciones. Bueno, si ustedes ven a una persona que está con un cuchillo acá y le acaban de enterrar un cuchillo y está ensangrentada, ¿ustedes la ayudarían? Y poca gente dijo, yo sí. Y yo dije, pero ¿y el resto por qué no ayudaría? No, porque me puede pasar algo. Y ahí yo creo que a nivel mediático hay un problema con este tema de los pánicos morales, que siempre algo te puede pasar en vez de, oiga, si ve a alguien en problema, hay que ayudar a esa persona. Es decir, ¿dónde quedó la solidaridad mínima de un país que se dice solidario? Y ahí yo creo que la clave es educación cívica, educación sexual, que es algo que se ha perdido. Es decir, un Chile que es muy hipócrita, claramente, y que por un lado tiene muchos OnlyFans y estos programas grandes compañías con compañías que tenían alto rating, y por otra parte nadie quiere mostrar cómo se pone correctamente un condón. Entonces tenemos un problema grave ahí de contradicciones. Mira, muy interesante. Daniela, nuestra pregunta de rigor, ¿cómo ves el Chile que viene a partir de estos casos, de lo que se ha develado, de cómo esto sale a la luz pública y qué aprendizajes podemos obtener de todo esto? Me gustaría decir algo un poquito sobre la pregunta anterior. Yo no sé si me estoy equivocando, por favor, Alejandro, tú corrígeme. Pero Volvemos al caso del taxista. Sí, un poquito, ¿cierto? Sí. ¿No? Que a mí me golpea bastante fuerte, porque también el conserje dijo que le había pedido ayuda. Entonces, yo no lo sé, te lo pregunto directamente a ti y tú me lo respondes. Si ellos pasan a ser cómplices, ya ella les pidió ayuda, ellos no se la solicitaron, pero estaban en la escena, digamos, son parte, son testigos, por lo que yo entiendo, y siguieron. Entiendo que hay miedo, ¿cierto?, para decir, no me quiero meter acá, no sé qué puede pasar, ¿cierto?, cuando hay alguien que no sé, que lo asaltan y lo suba a un taxi y se muere en el taxi, creo que quilombo más o menos. Pero si a mí alguien me pide ayuda y yo, por sí sola, no quiero hacerlo o me da miedo hacerlo, el conserje podría haber llamado a Carabineros. Llamo a Carabineros y le digo, ¿sabéis qué? Estoy inventando, en la pieza 402 hay violencia intrafamiliar, parece. Lo puede hacer perfectamente. No lo hizo. Eso es pacto de silencio, es el pacto patriarcal. Lo podrían haber, creo yo, el silencio, puedo estar exagerándolo un poco, pero para mí fueron cómplices. Podrían haber ayudado y no lo hicieron. ¿Ve algún grado de complicidad, por ejemplo, en el caso del taxista? No, en términos penales no. Es posible subsuir la hipótesis de la complicidad, porque la complicidad en Chile supone un grado de cooperación, claro, sabiendo que se va a cometer un delito. Que se pusieron de acuerdo. No, porque ahí estamos en coautoría. Pero la figura de la complicidad, por ejemplo, una cooperación un poco más constatada en el hecho, ¿no? Oye, por favor, vigila si viene alguien. Ya, perfecto, no te preocupes, yo te aviso, ¿no? Pero porque la voy a violar. Carabineros, que es lo que yo te digo, que lo que sí, tú decías. Pero eso no lo hace la hipótesis de complicidad. Preguntaban por la complicidad. No, pero podría haber llamado a Carabineros, podría haber hecho ayuda, te están pidiendo ayuda. Pero cómplice no es. Y en Chile solamente hay una figura que regula la omisión de socorro, ¿no? Pero que es cuando una persona se hallara en despoblado y que corriera en riesgo su vida o su integridad física, que no es este caso precisamente, porque no había un despoblado, ¿no? Del todo. Y luego hay otra figura que es el deber de garante, pero los deberes de garante lo tienen los padres respecto de sus hijos o respecto de sus propios padres cuando son mayores, las tías del kindergarten con sus niños que tienen al cuidado, etcétera. O sea, en este caso es solo un giro cultural, digamos. Exactamente, sí. Ahí podría poder prender la alarma en el momento indicado. Exacto. Y no decir, no, pero mira, esto es una pareja que está... Exacto. ¿Qué es un deber de denuncia? Como una voluntad humana, ¿no? Porque cuando yo vivo en un departamento y si siento que en el departamento de arriba están peleando, siento gritos de mi vecina, yo llamo a Carabineros. Deberes de solidaridad genérica, si se quiere, pero por eso ya, hoy día no vivimos en una sociedad solidaria. Ya, no son cómplices, pero uno lo puede hacer. Él lo podría haber hecho. Es que eso, o sea, sí, obvio, uno lo puede hacer. La pregunta es si uno tiene un deber legal de hacerlo. Y no, claro, salvo que fuera un funcionario público. Que quizás es mucho si hubiera ido un carabinero distinto. El carabinero o incluso un médico acá del Barro de Arana tiene la obligación porque es funcionario público. Profesor de la Chile, funcionario público. Tiene el deber. 175 del CPP. Pero el taxista, persona privada, no lo tiene. Salvo que sea el 494 del despoblado. Parto contigo, Alejandra. ¿Cómo ves el Chile que viene?
Yo la verdad es que estoy muy desesperanzada del Chile que existe, del Chile que viene. Tengo mucho susto en términos políticos porque no veo una salida, no veo un candidato que aúne, no sé, esa mesura, esa prudencia, ¿no? El retorno de valores democráticos y no esto que se ve hoy día que parece un ring de peleas del quien habla más fuerte, ¿no? Lo vimos de hecho en la elección reciente de gobernadores. Es decir, era una pelea de quién grita más fuerte, no quién tiene el argumento más sólido. Me da la sensación de que hay cierta parte de la población que se ha vuelto un interlocutor no apto, simplemente, que uno le dice, mira, pero es que esto es así, porque es lo mejor para nosotros, porque debe ser, porque es un respeto a los derechos humanos, derechos fundamentales, etcétera, y que la gente simplemente no lo quiere entender. Y ahí, por ejemplo, los pánicos morales, el problema del crimen organizado, que es un problema sin duda. ¿Pero es todo crimen organizado? No. ¿Podemos hacernos, colgarnos de ese elemento para después meter a todos a la cárcel? Tampoco. Igual hay un Estado de Derecho, igual hay que respetar a la ciudadanía, ¿no? Los derechos fundamentales de las personas, y yo creo que eso es clave. Y hay el llamado al respeto, el llamado a la mesura, el llamado a los derechos humanos y también al retorno de la política feminista, sin duda, pero una política largoplacista que sea efectiva y que no sea solo la foto. Eso es lo que yo quiero. Y eso es a lo que yo aspiro, me encantaría que eso fuera así. Ojalá que ese sea el Chile del futuro. Daniela, a un año de la presidencial, ¿cómo ves el Chile que viene? Qué difícil, eso me lo han preguntado varias veces, pero no tengo tan claro qué candidato podría ser, si quieres que así que me la superjuegue, pero yo esto lo he respondido en otros medios. Y creo que sí hay algunos políticos que están más mesurados, por ejemplo, Tomás Bodanovich, me parece un excelente alcalde que habla desde el trabajo, o no desde descalificar, ¿cierto?, al adversario político, porque lo ve así, como un adversario político, no como un enemigo, ¿cierto? Y hace un tiempo a mí me preguntaron si él tenía si podía haber sido presidente, por ejemplo. Y yo dije sí, pero tiene que esperar por lo menos 4 años más. Hoy el Frente Amplio no tiene el mejor contexto, no tiene una buena evaluación. Si lo tiráis, lo matáis, en el fondo no va a salir. Y no va a salir no porque él no pueda o no tenga las competencias, en el contexto no lo ayuda. Pero creo que él sí está dentro de lo que tú estás diciendo un poco, sí, Alejandra. Él va por ese lado de la política. Sí, eso. No, por supuesto. Va por ahí y creo que tiene un espléndido futuro porque sale también un poco del discurso del Frente Amplio un poquito. Siento que lo ha entendido... tiene una visión global un poquito más... Quizás porque es sociólogo, no lo sé. Porque es alcalde, yo creo. Y ahí uno trabaja donde las papas queman con la gente directamente. Pero Katy Barriga también era alcaldesa. Ya, ¿no? Pero ya, Virginia Reginato también. Entonces, ya claro, por supuesto, siempre me hacía la balanza, el 5% y todo. Es verdad, que eso no es obvio que porque era alcalde tiene esas actitudes. No, dije, pero quizás es... Porque no es lo mismo trabajar desde el escritorio de La Moneda a trabajar en la comunidad, donde está lloviendo, donde están los vecinos, ahí, en terreno. No es lo mismo hacer política sentada en escritorio que estar en la calle. Es totalmente distinto. Ahí se ganan las elecciones, de hecho, en la calle. El Chile que veo, ahí veo como un candidato, me la jugué, no sé por qué, pero te lo dije, veo uno. No creo que llegue Evelyn Matei, quizás se va a desinflar o quizás la van a mantener. Y en términos así como esperanzadores... Interesante lo que me dices. ¿Pones en duda la permanencia de Evelyn Matei en su calidad de candidata? Siempre ha querido ser, siempre ha competido con Michelle Bachelet. Yo creo que ella nunca ha comprendido que ella ya nunca le va a ganar a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet fue la primera mujer presidenta en Chile, fue 2 veces elegida, tuvo un cargo en la ONU. Lo que más, creo que el cargo más alto que ha tenido Evelyn Matei fue ministra. Ella ya no le ganó en esta vida a Michelle Bachelet. Ellas tienen ahí una pugna, yo diría que más de Evelyn Matei interna, ¿cierto? Una competencia, sus padres eran amigos, ¿cierto? Sabemos la triste historia también como de traición que hay ahí. Y ella ya está postulando, ¿cierto?, a este sillón. Y el proceso desgasta. Acuérdense, Goldborn, hay muchos que se quedan en el camino. Bachelet ni siquiera ha dicho que quiere y sale por sí sola en las respuestas voluntariamente, espontáneamente. Entiendo yo, por lo que manejo, que ella no quiere ser, pero ella es una política que yo creo que si el deber ser se lo va a pedir, quizá ella va a decir que sí. Y muchas personas van a votar por ella.
¿Va a estar reñido? Por supuesto que sí. Y Claudio Rego, después de obtener más de 2,5 millones de votos por la gobernación de la región metropolitana. Se posicionó, también tiene este discurso, ¿cierto?, mucho más transversal, mucho más calmado, mucho más respetuoso, ¿no?, de la descalificación, como dice Kass, que de hecho a Bodanovich le dijo que ni siquiera podía responder, o lo que hacía Francisco Rego, que realmente es horroroso. O sea, yo jamás hubiese ido sin filtro, ¿cierto? Bueno. Así que agradezco profundamente estar acá, una conversación respetuosa, a pesar de que hay desavenencias, ¿viste? Y que después la derecha le hizo como si te he visto, no me acuerdo, como que este roteque que se vaya de aquí, ¿no? Ni siquiera te abrazo, ni siquiera te toco, me pareció además. Mostrando un poco también la ideología, lo que representa cada partido nomás. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, no, que a mí no me parezca. Pero creo que sí, Orrego no quedó en un mal pie, está ahí, pero falta tiempo. Entonces yo digo que a veces cuando uno se tira tan tarante, también te podéis morir antes, te podéis quemar antes. Pasó con Goldborn, como dijo, hay muchos que se han muerto en el camino. Muchos plantean que ese nuevo liderazgo de la centroizquierda, aún no sabemos quién puede ser siquiera. Sí, pero alguien que está en el radar, idea pero fuera, de Matei, yo creo que no. Pero fuera de la fotografía aún. Bueno, pero sí quisiera decir que espero que el país esté mejor, que sea más esperanzador, que nosotros las mujeres logremos los derechos, la perspectiva de género, la equidad de género. Por favor, que se nos tome... Que seamos iguales, ni más ni menos, pero los mismos derechos. Bueno, es parte de lo que queríamos construir en esta conversación con la directora y académica del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Alejandra Castillo, y la periodista, magíster en Ciencia Política, académica UNAV e integrante además de la red de politólogas Daniela Campos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el Chile que viene. Ustedes pueden revisar nuestro capítulo completo y nuestros cortes destacados a través de Súbela News y también de las plataformas de Súbela. Cuídense mucho y será hasta un próximo estreno.